En este video trataremos la reflexión interna, externa y la reflectancia de los modos T y TM en una interfaz. Nuestro equipo lo integran Axel Pérez Ruiz y José Luis Arenas Hernández, del curso de óptica del Dr. Rigoberto Castro Beltrán, en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato. Coeficiente de reflexión. A partir de los modos transversales obtenemos los coeficientes de Fresnel, pero primero recordemos qué son los modos transversales T y TM. T significa transversal eléctrico, TM transversal magnético. T es cuando el campo eléctrico es perpendicular al plano de incidencia, mientras que el campo magnético es paralelo a dicho campo. Y TM es cuando el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia y ahora el perpendicular es el campo magnético. Entonces tenemos que para el transversal eléctrico o T, el coeficiente de reflexión lo da la ecuación 1. Gamma T es igual al coseno de θ i menos n coseno de θt entre el coseno de θ i más n coseno de θt. Y para el transversal magnético, Tm lo da la ecuación 2. Gamma Tm es igual a menos n coseno de θ i más coseno de θt entre n coseno de θ i más coseno de θt. Como se puede ver, las ecuaciones 1 y 2 dependen tanto de θi, el ángulo de incidencia, θt, el ángulo de transmisión, y n, el índice de refracción relativo. Podemos obtener expresiones que dependan solamente del ángulo de incidencia y del índice de refracción relativo. Para ello utilizamos la ley de Snell. Tenemos que el seno de θi es igual a n por el seno de θt, y haciendo un poco de trigonometría llegamos a que n coseno de θt es igual a la raíz de n cuadrada menos el seno cuadrado de θi. De esta forma obtenemos las ecuaciones 3 para el caso transversal eléctrico y 4 para el caso transversal magnético. En la ecuación 3 tenemos el coeficiente de reflexión para el modo TE y en la ecuación 4 el coeficiente de reflexión para el caso TM. Como se puede notar, estas cantidades dependen ahora solo del ángulo de incidencia y del índice de refracción relativo. Cuando hablamos de reflexión externa, queremos decir que la luz pasa a un medio con un índice de refracción mayor. Es por eso que n es mayor a 1. Recordemos, n, el índice de refracción relativo, está dado como n2, el índice de refracción del segundo medio, entre n1, el índice de refracción del primer medio. Para tenerlo más claro, veamos un ejemplo. Supongamos un rayo de luz pasando por la interfaz aire-vidrio. Aquí n1, el índice de refracción del aire, es 1.002, mientras que n2, el índice de refracción del vidrio, es 1.5195. Estos índices de refracción corresponden a una onda electromagnética cuya longitud de onda es de 532 nanómetros. En esta imagen se ilustra la situación. Tenemos un haz viajando por el aire, que es el primer medio, cruza a un segundo medio, que es una guía de onda, que puede ser BK7 o PMMA, reflexión interna. Aquí la luz pasa a un medio con índice de refracción menor, por ello n es menor a 1. Y el ejemplo es el caso opuesto al anterior. Ahora la interfaz es vidrio-aire, no aire-vidrio. Aquí n1 es ahora 1.5195, corresponde al vidrio, y n2 es 1.0002. De nuevo, la longitud de onda para nuestra onda electromagnética o luz es de 532 nanómetros. En esta imagen se ilustra la situación. Tenemos la onda viajando por el medio 1, que es la guía de onda, y luego pasa al medio 2, que es el aire. Una manera de trabajar con las expresiones para gamma T y Tm, que es bastante práctica, es si se les expresa como números complejos. Tenemos que para T, gamma T es igual al coseno de θi menos la raíz de n cuadrada menos el seno cuadrado de θi entre el coseno de θi más la raíz de n cuadrada menos el seno cuadrado de θi. Esta línea corresponde simplemente a lo que vimos en la ecuación 3. Ahora, de la segunda a la tercera línea, lo único que se hizo fue factorizar un menos 1 del radicando en el numerador y el denominador. Esto con el propósito de obtener i, la unidad imaginaria. Así, gamma t es igual a menos ib entre a más ib, lo que se muestra en la ecuación 5 para la reflexión interna. Ahora, a y b corresponden a las cantidades a igual a coseno θi y b raíz de menos n cuadrado más seno cuadrado θi.
Muy bien, ahora usando la fórmula de Euler, la expresión 5 queda como se muestra en la ecuación 6. Gamma t es igual a re a la menos i alfa entre re a la i alfa, que es igual a e a la menos 2 i alfa, donde phi t, el ángulo para el modo t, es igual a menos 2 alfa, el alfa que se ve en la ecuación 6, y esto es igual al arco tangente de la raíz del seno cuadrado de θ i menos n cuadrado entre el coseno de θ i, lo que se ve en la ecuación 7. Para los modos Tm el procedimiento es el mismo. Tenemos que gamma Tm es igual a menos n cuadrado coseno de θ i más i raíz de n cuadrado menos el seno cuadrado de θ i entre n cuadrado coseno de θ i más i raíz de n cuadrada menos el seno cuadrado de θ i, lo que se ve en la ecuación 4. Y haciendo un poquito de álgebra llegamos a que gamma Tm es igual a menos e a la menos i 2 beta, donde beta se obtiene como en la ecuación 8. Phi Tm, el ángulo para el modo Tm, es igual a menos 2 beta, que es igual al arco tangente de menos la raíz del seno cuadrado de θ i menos n cuadrado entre el coseno de θ i. Ahora veamos la reflectancia. ¿Qué es la reflectancia? De manera breve, la reflectancia relaciona la potencia de la onda reflejada respecto a la incidente. Es por ello que cuando hablamos de reflectancia se trabaja con porcentajes. Muy bien, tenemos que para los modos T la reflectancia está dada como en la ecuación 9. RT es igual al coseno de θ i menos la raíz de n cuadrada menos el seno cuadrado de θ i entre el coseno de θ i más la raíz de n cuadrada menos el seno cuadrado de θ i, todo eso al cuadrado. Mientras que para los modos Tm, Rtm, la reflectancia para el modo Tm, es la ecuación 10. Rtm igual a menos n cuadrado coseno de θ i más la raíz de n cuadrado menos el seno cuadrado de θ i entre n cuadrado coseno de θ i más la raíz de n cuadrado menos el seno cuadrado de θ i, eso al cuadrado. ¿De dónde vienen Rt y Rtm? Simplemente de los coeficientes de reflexión para los modos T y Tm, los elevamos al cuadrado. Muy bien, ahora, antes de pasar a las gráficas, conviene recordar un par de ángulos importantes. El primero de ellos es el ángulo crítico o θc. Este ángulo, θc, es el ángulo a partir del cual se da la reflexión interna total. Y está dado como la ecuación 11. θc es igual al arcoseno de n2 entre n1. O bien, θc es igual al arcoseno de n, donde n es el índice de refracción relativo. El segundo ángulo es el ángulo de Brewster, o ángulo de polarización. Es el valor del ángulo de incidencia tal que no hay reflexión, o sea, no haya reflejado, solo transmitido. Y está dado por la ecuación 12. θb es igual al arco tangente de n2 entre n1, o bien, θb es el arco tangente de n. En este video vamos a explicar cómo podemos graficar la reflexión externa para los modos transversal magnético y transversal eléctrico utilizando Python. Bueno, básicamente Python es un lenguaje de programación que se utiliza en la ciencia y la ingeniería para análisis de datos, para crear aplicaciones y en este caso para graficar. Nosotros vamos a trabajar con Python en Spider, que es este programita que tenemos en azul, esta consolita, que es donde nosotros vamos a escribir nuestro código. Primero que nada, vamos a importar las librerías que vamos a utilizar, que en este caso es Matplotlib, que es para graficar, y NumPy, que es la extensión matemática de Python. Después vamos a definir las propiedades de nuestros materiales, que es el aire, el BK7 y el PMMA, que bueno, en resumen son los índices de refracción, y después vamos a definir el índice de reflexión relativo para el caso de reflexión externa. Después vamos a definir un arreglo, que es el linspace que tenemos aquí, que es básicamente donde queremos evaluar nuestra reflectancia, y que es entre 0 y 90 grados. Además, también es importante el ángulo de polarización o el ángulo de Brewster, que recordemos que es el arco tangente de el índice de refracción relativo, y como NumPy trabaja con radianes, vamos a transformar estos radianes a ángulos sexagesimales. Después, bueno, vamos a definir nuestras funciones, que va a ser esta que es gamma t y gamma tm. Vamos a decir que es una función que depende únicamente de
del ángulo de incidencia, y el valor de retorno de esta función pues va a ser la función que ya vimos, que depende únicamente de θ i. Y bueno, esto es lo mismo para el caso de gamma tm. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir un arreglo, que es este FTE, donde lo que vamos a hacer es que vamos a crear un ciclo for, que lo que haga es ir recorriendo cada uno de los valores de este arreglo de θ incidente para evaluarlos en estas funciones e ir llenando este arreglo. ¿Esto para qué? Para que nosotros sepamos en cada uno de los puntos del ángulo de incidencia, en cada uno de los puntos, cuánto vale nuestra función. Y hacemos lo mismo para el transversal eléctrico y para el transversal magnético. Y ya que tenemos esto, pues podemos graficar. Vamos a crear una figura que va a estar compuesta de varias otras grafiquitas. Primero vamos a graficar nuestra para el modo transversal eléctrico y luego para el modo transversal magnético. Vamos a graficar nuestro ángulo de polarización. Vamos a darle nombre a nuestros ejes. Vamos a ponerle unas líneas a nuestro gráfico, un título y unos límites vertical y horizontal. Y finalmente con este método que es show vamos a imprimirlo. Entonces nosotros cuando corremos el programa, pues nada, aquí vamos a tener el caso de reflexión externa para una interfaz de BK7 y aire. Aquí tenemos el ángulo de polarización, aquí tenemos la reflexión para el modo TM y este es para el modo T. Y como vemos va de -1 a 1 y de 0 a 90 grados. Y ahora si nosotros quisiéramos para PMMA, pues simplemente aquí vamos a cambiar el título, vamos a ponerle PMMA. Y acá arribita vamos a descomentar que tenemos aquí, que es N2, y vamos a comentar esto. Entonces una vez que volvamos a correr el programa, vamos a tener la reflexión externa para una interfaz de PMMA y aire. Para el caso de la reflexión interna, vamos a tener las mismas propiedades de los materiales y solamente vamos a cambiar el índice de reflexión relativo. Vamos a agregar también un θ crítico, que es donde nuestra función, como recordemos que son funciones complejas, nuestra función va a dejar de ser real y va a ser totalmente imaginaria. Entonces, bueno, para el transversal eléctrico y el transversal magnético, vamos a colocar la función de retorno, que son las funciones que ya vimos anteriormente, pero solamente nos interesa la parte real. Y para que le digamos a Python que solamente necesitamos graficar la parte real, vamos a poner un condicional if, que lo que hace es que si la parte donde estamos evaluando nuestra función es menor o igual al θ crítico, lo grafique, y si no, que no lo haga. Entonces, bueno, la parte de graficar es prácticamente la misma, solamente agregamos aquí una línea punteada que va a ser donde esté el ángulo crítico, y si nosotros corremos este programa, vamos a tener aquí nuestra gráfica. Ahora si nosotros cambiamos aquí el título por PMMA y también descomentamos el índice para el PMMA y comentamos para el BK7, vamos a obtener el otro gráfico. Para el caso de la reflectancia vamos a tener las mismas condiciones iniciales para nuestros materiales, que es aire, BK7 y PMMA. Además de que vamos a tener los ángulos donde queremos que se evalúe nuestra función. Vamos a incluir el ángulo crítico, además de que vamos a incluir el ángulo de polarización, pero para el caso interno y externo. Entonces aquí para el caso interno vamos a poner de nuevo esta restricción que tenemos aquí de que si es menor al θ crítico, va a tomar este valor. Como nosotros queremos un porcentaje, vamos a multiplicar por 100, y pues recordemos, ¿no? que esto es lo mismo, o sea que la reflectancia va a ser el coeficiente de reflexión mientras lo elevamos al cuadrado. Y bueno, vamos a hacerlo para el transversal eléctrico, para el transversal magnético, para el caso
coeficiente de reflexión para el caso interno y también para el caso externo. Entonces realmente es utilizar lo mismo que vimos en las explicaciones pasadas. Y aquí la diferencia es que, bueno, vamos a graficar nuestras funciones. Vamos a hacerle el nombre, un color. También vamos a graficar una línea que va a ser la del teta crítico. Y vamos a graficar también unos puntos. Unos puntos que van a ser los de nuestro ángulo de polarización. En este caso lo tenemos para PMMA y aire. Entonces si corremos nuestro programa, pues tenemos aquí, ¿no? Caso para PMMA y aire. Y si nosotros modificamos aquí, vamos a cambiar el título, le vamos a poner 7 también, y aquí vamos a comentar N2, pues tendríamos aquí el otro gráfico, ¿no? Okay. En el siguiente gráfico tenemos la reflexión externa en una interfaz de BK7 y aire. Como podemos darnos cuenta, tenemos para el transversal eléctrico, el transversal magnético y tenemos también el ángulo de polarización. Ambos, transversal eléctrico y transversal magnético, tienen una polaridad negativa, pero en el momento que el transversal magnético llega al ángulo de polarización, que es de 56.65 grados aproximadamente, cambia su polaridad a positiva. Después ambos llegan a una reflexión total en los 90 grados de incidencia. Esto significa que en el momento que el rayo incidente sea totalmente perpendicular a la superficie de la interfaz, vamos a tener una reflexión total. Para el caso de PMMA es más de lo mismo. Aquí lo único que hay que resaltar es que el ángulo de polarización es distinto, es de unos 56.4 grados, y esto se debe a que el coeficiente el índice de fracción es muy similar al del BK7. Para la reflexión interna en una interfaz de BK7 y aire, vamos a tener las funciones que son para el transversal eléctrico, el transversal magnético, el ángulo crítico y el ángulo de polarización. Si nos damos cuenta, ambos tienen una polaridad positiva, hasta que el transversal magnético llega al ángulo de polarización, que es para este caso es de unos 33.3 grados, y cambia su polaridad a polaridad negativa. En ambos casos, el coeficiente de reflexión, llegamos a una reflexión total interna antes de los 90 grados, y es precisamente en donde tenemos el ángulo crítico, que recordemos, el ángulo crítico es donde nuestros coeficientes de reflexión ya no tienen parte real y solamente tienen parte imaginaria. Para el PMM y el aire tenemos una gráfica bastante similar. Aquí solamente el ángulo de polarización cambia, para este caso es de unos 33.6 grados, y el ángulo crítico es de unos 41.6 grados. Para la reflectancia interna y externa en una interfaz de BK7 y aire, tenemos que en magenta y azul tenemos el caso interno y en rojo y verde tenemos el caso externo. Como podemos ver, tenemos un ángulo crítico. Este ángulo crítico es donde nuestra reflectancia TE y TM para el caso interno se convierte en un número imaginario. Y podemos ver que tenemos dos ángulos de polarización. Uno que es un ángulo de polarización, que es el que ya vimos para el caso interno, que está en unos 33 grados. Y también tenemos para el caso externo, está en unos 56. Y como nos podemos dar cuenta, tenemos el porcentaje máximo de reflectancia para el caso interno cuando llega al ángulo crítico. Y tenemos el máximo de la reflectancia en el caso externo cuando estamos a 90 grados. Tenemos algo muy similar para el caso de PMMA y aire, solamente aquí cambian los coeficientes de los ángulos de polarización y el ángulo crítico.